Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy solidario cuando me pongo en el lugar de los demás. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre Egipto. Ya habíamos nosotros mencionado sus periodos y algunos de los faraones más importantes. El día de hoy vamos a analizar su tipo de organización. Así tenemos, por ejemplo, vamos a comenzar con la organización económica. A nivel económico, la actividad más importante de Egipto fue la agricultura. Y para eso se tenía que el río Nilo, este es el río Nilo, es el fondo, en sus épocas de crecida, donde aumentaba el caudal, la cantidad de agua, el río se desbordaba. Y al desbordarse, salía del fondo del mar, también se desbordaba una sustancia llamada limo, así como está acá, limo. Esa sustancia del limo se quedaba impregnada en la tierra, dándole una apariencia oscura, porque ese limo es un color casi negro, marrón oscuro, pero tenía su lado positivo, porque ese limo sirve como fertilizante para los terrenos, de tal manera que una vez que el agua regresaba a su caudal normal, en esa zona que ha quedado fertilizada se puede desarrollar extensamente la agricultura. Por eso es que Heródoto lo llama Egipto es un don del Nilo, porque en las épocas de crecida el río Nilo bota todo su limo en los terrenos que van a quedar fertilizados para el desarrollo de la agricultura. Uno de los principales recursos que van a tener, además de cereales, que recordemos que es la dieta diaria, es el alimento cotidiano de los egipcios, es el lino, del cual se va a sacar el producto para comercializar, para elaborar tejidos. Y hay plantas acuáticas que van a servir, por ejemplo, para la elaboración del papiro, que es un tipo de papel sobre el cual se va a desarrollar la segunda escritura más antigua que ha conocido la humanidad, que es el jeroglífico, ¿no? Y sus variantes. Complementariamente a la agricultura también desarrollaban la ganadería. Este tipo de agricultura y ganadería se complementaban, porque se usaba, por ejemplo, el ganado, así como tú ves, para transporte, y el ganado también se usaba para la agricultura. Además de que de los residuos de los desechos fecales del ganado sale más abono, más fertilizante para los terrenos agrícolas. De manera complementaria, practicaron también el comercio, intercambiaron productos, por ejemplo, su papiro, que otros pueblos no lo tenían, y los egipcios lo intercambiaban, cereales que ellos producían, artesanía que ellos elaboraban, e incluso su cerámica. Existía también un tipo de redistribución en el cual el faraón, que es la máxima autoridad, ahora lo vamos a ver, cobraba un tipo de impuesto. De tal manera que si un pueblo que ha pagado su impuesto por X razones no puede administrarse bien o no ha producido cereales para su alimentación, el imperio egipcio iba a socorrerlos, ¿no? Iba a auxiliarlos e iba a ayudarlos. Estas son evidencias del tipo de ganado que servía para el arado de la tierra. Mira, al animal, al buey, a la vaca, al toro incluso, se le pone un tipo de arnés y en la parte de atrás se le coloca un palo con un tipo de punta para que cuando el animal vaya caminando se vayan haciendo surcos en la tierra. Claro, no se hace uno, se hacen como 3, 4. Y la mujer va detrás colocando las semillas en los huecos que ha dejado este arado. Es por eso que debajo se ve todas las plantas que van a crecer. En un trabajo colectivo bastante organizado, ¿no? Acá ya se ve la época de cosecha, están recolectando, pero también está presente el ganado. Entonces, trabajaban de manera conjunta la agricultura y la ganadería. Eso es evidente. A nivel político, vamos a tener que Egipto se basó en una monarquía teocrática. Y hay que comprender esos términos. De repente ya lo hemos visto, ya lo conoces, pero vamos a ahondar un poquito. Monarquía, prefijo mono, que significa uno, y arcos o arquía, significa gobierno.
el gobierno de una sola persona. Hasta ahí estamos bien, es una monarquía. No entendamos monarquía como el término de monarca, del rey, todavía no, pero igual es una sola persona que está gobernando. Pero además es teocrática. Teo, vocablo que significa Dios, religión, y kratos, que también significa gobierno. Entonces, una monarquía teocrática es un tipo de gobierno en el cual la máxima autoridad política también es la máxima autoridad religiosa, es decir, el sumo sacerdote, que ha sido designado por los dioses para gobernar, donde ese sacerdote se le va a llamar faraón, el jefe de todos los nomos, y los nomos son ciudades. Cuando hicimos periodo predinástico, recuerda que vimos que Egipto estaba dividido en varios nomos, ¿ya? Entonces, el jefe de todos los nomos es el faraón. Y ojo acá, importante la labor del escriba. El escriba es una persona que lleva las cuentas del imperio, la administración de toda esta civilización, porque se están expandiendo. Son cada vez mayores las producciones agrícolas, hay guerras, hay ganado que controlar, hay población que censar, entonces los escribas conocen muy bien el arte de la escritura para poder llevar la administración correcta del imperio egipcio. Ese faraón se le atribuía características divinas, como por ejemplo haber sido hijo de algún dios, tener contacto y comunicación con los dioses, y se sometía pues a algunos rituales para fortalecer esa creencia. Acá tenemos una escena típica de cómo el faraón está pues negociando con un pueblo extraño, un pueblo vecino, en este caso son los hebreos, y ya vimos cuando se introducen los hebreos en uno de los intermedios del periodo egipcio, sus sirvientes, sus soldados, y probablemente el sea un escriba, que están tratando de interpretar algún tipo de texto, ¿no? Algún tipo de documentación. Finalmente, cuando fallecían, eran pues enterrados en unas tumbas con mucha decoración, muchos ornamentos, y este era un tipo de mascarilla que se le ponía al faraón momificado. A nivel social, veamos que se trata de una sociedad con jerarquías, es decir, hay clases sociales. La existencia de clases sociales nos da a conocer que no todos fueron iguales. Si nosotros observamos esta pirámide social de Egipto, vamos a darnos cuenta que el faraón y su grupo familiar forman la clase alta. Más abajo, los nobles en menor importancia. En menor importancia los soldados, porque son el sustento del imperio. Si es que no tienen soldados, no van a poder expandirse, porque recuerda que Egipto era una sociedad esclavista. Los nobles, que no van a trabajar, su función va a ser gobernar, al igual que el faraón, solo que el representante de todos es el faraón. Los escribas, como ya habíamos mencionado, los comerciantes, los artesanos campesinos y por último, los esclavos. Recuerda que Egipto, así como Mesopotamia, incluso en una época los hebreos, Persia, Grecia, Roma, fueron sociedades esclavistas. Son típicas sociedades de la Edad Antigua donde el modo de producción es esclavista. Eso quiere decir que si no tienen esclavos, la sociedad desaparece. Necesariamente tienen que tener esclavos para que puedan hacer las labores pesadas, toda la labor de producción económica. A nivel religioso, Egipto es, o tiene, mejor dicho, una religión politeísta. Analicemos el vocablo poli, que significa varios, y teo, que significa Dios. Entonces tiene varios dioses, pero estos dioses tienen dos características. Son antropomorfos, porque tienen forma humana, mira, dos brazos, dos piernas, un torso, pero también son zoomorfos, porque la mayoría de ellos tienen cabeza de animal. Acá hay un halcón, un chacal, entre otros. Así tenemos, por ejemplo, al dios Kepri, Horus, Anubis, Amón, Osiris, Set, y mucha de esta religiosidad y algunos que otros rituales, incluso dicen los expertos que existe un documento que continúa este libro con rituales, los rituales prohibidos de los egipcios, ¿no? Me refiero al libro de los muertos.
En este libro de los muertos se ha encontrado esta escena muy subjetiva. Obviamente es ficción, pero más o menos te dice que es un juicio. Le llaman el juicio de Osiris, en el cual Osiris, que es un dios egipcio, se encarga de emitir una sentencia. A la persona que ha fallecido se le extrae el alma. El encargado de extraer el alma es Anubis, este dios, el dios chacal. Se le extrae el alma y lo pone en un platillo de la balanza. En el otro platillo pone la pluma de Mat, el dios Mat, o la diosa Mat, es diosa de la verdad. En realidad es una pluma de avestruz, muchos creen que es una pluma de avestruz. Asimismo se le van haciendo una serie de preguntas a la persona que ha fallecido, al alma de la persona, y si su corazón, lleno de todas sus acciones, de toda su vida, empieza a pesar más porque ha pecado, porque se ha portado mal, que la pluma, esa persona va a ser sentenciada. En cambio, si va respondiendo bien a las preguntas porque ha actuado de manera correcta, con buena moral sobre cuando estaba vivo, puede ser que el corazón de esta persona tenga el mismo peso que la pluma de Mat. Si ocurría eso, lo cual era bueno para la persona, el dios Tot, que iba anotando los resultados, se lo daba a Osiris, y al emitir la sentencia, pues el dios Horus guiaba a esta alma de la persona buena, la regresaba a su cuerpo que ha fallecido y la preparaban para que vaya al Aaru, que es el paraíso de los egipcios. Pero si la persona había obrado mal durante su vida y su corazón pesaba más que la pluma de Mat, el dios Amit simplemente se devoraba del cuerpo, de tal manera que esa alma se quedaba vagando y no podía ir al paraíso, ¿no? Algunas de sus manifestaciones culturales, la más llamativa, por ejemplo, la momificación. Era un proceso en el cual se preparaba al cuerpo para la otra vida, y ya sabemos, a través del juicio de Osiris. Pero eso ha permitido conocer cómo eran las tradiciones de la antigüedad, porque las tumbas en las cuales se han encontrado, pues, al tener enterrados los faraones, se ha tenido con sus vasijas, con sus objetos diarios, y ha evidenciado cómo era la vida en esa época. Hay que mencionar que Egipto tiene la segunda escritura más antigua, y de esta escritura hay tres tipos. Una escritura llamada jeroglífica, que era una escritura sagrada, solamente la clase alta, donde estaba el faraón, la conocía. Una escritura llamada hierática, que era una escritura de tipo sacerdotal, los sacerdotes, los religiosos la usaban, y una escritura de tipo demótica, que era mucho más simple, y como su nombre lo dice, demótica, era para el pueblo, era de uso popular. Básicamente lo usaban los comerciantes, porque el pueblo no tenía por qué saber escribir, no le servía. Era para el comercio, ¿no? De tipo popular. Y la traducción, la interpretación de todo este texto, que ya es posible, es decir, ya se sabe qué significa cada uno de estos símbolos, fue gracias a las campañas napoleónicas. Cuando Napoleón llega a hacer sus campañas militares en Egipto, va con un grupo de científicos y François Champollion descubre lo que se llama la piedra Rosetta. En la piedra Rosetta había un código que estaba en distintos idiomas, y uno de esos idiomas era el jeroglífico, y al hacer la comparación se pudo descifrar este idioma, ¿no? En el aspecto de medicina, pues podemos mencionar que los egipcios tuvieron muchos avances, como por ejemplo las cauterizaciones, algún tipo de cirugías, el uso de plantas medicinales. En la matemática destacaron en geometría. Tuvieron bastante gusto por este tipo de triángulo que tú lo conoces por el curso de matemática. El triángulo notable de lado 3, 4 y 5. Ese triangulito lo usaron bastante en sus cálculos. En arquitectura no podemos dejar de mencionar sus preciosas pirámides, que ya hemos visto algunos, como la semana pasada, las de Saqqara y las de Gizeh. En un principio se tenían mastabas. Una mastaba era una pirámide trunca, no tenía cúspide. Había una entrada y una cámara funeraria con el sarcófago, pero esto era muy fácil de saquear. Venían los saqueadores
Venían los buscadores de tesoro de esa época y se robaban los tesoros del faraón. Entonces decidieron cambiar su modelo. Sobre estas antiguas mastabas se construyó un tipo de fortaleza, ya de mayor altitud, hasta 60 metros. Las primeras pirámides fueron escalonadas y se iban aumentando cada vez más, de tal manera que adentro había un tipo de laberinto, para que no se pueda acceder tan fácilmente a esta tumba, a esta cámara funeraria donde se encontraba el sarcófago del faraón que ha fallecido. Una evolución de las pirámides más adelante va a ser las pirámides ya completamente lisas, de igual manera con tipos de laberintos dentro, caminos secretos para dificultar la labor de aquella persona que intenta robar, ¿no? Pero igual era muy llamativo, la gente que veía esta pirámide sabía que había ahí dentro un sarcófago con muchas riquezas, entonces buscaba robarlo, ¿no? Finalmente, la evolución de su arquitectura termina en los hipogeos. Estos hipogeos, su nombre lo dice, hipogeo, debajo de la tierra, son montículos nada más, montículos de tierra que se le ha hecho una puerta, como un cerrito, y debajo está toda la construcción. Hay caminos, zonas secretas, pasadizos que no llevan a nada, y al final se va a encontrar la cámara funeraria. A pesar de eso, ya en la actualidad pues se han sido saqueados muchos hipogeos, ¿no? Ya mencionamos que la única tumba ya de intacta fue la de Tutankamón. Y en escultura, ellos elaboraron los colosos, grandes esculturas antropomorfas, como este que se encuentra en el templo del Karnak. Y uno, no podemos decir su aporte, pero sí fue un logro, tenemos el calendario solar. Eso quiere decir que su tiempo lo medían en base a los movimientos del Sol, que bueno, no es muy útil, porque lo que usamos ahora, por ejemplo, es el calendario lunar. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: sustancia depositada por las inundaciones del río Nilo que fertiliza el terreno para la agricultura. Cereal, papiro o limo. Muy bien, la sustancia se llama limo, que le daba un color oscuro a las tierras de Egipto, porque Egipto significa tierra negra. ¿Qué tipo de escritura egipcia era usado por los sacerdotes? ¿Jeroglífica, hierática o demótica? Recuerda, la jeroglífica es sagrada para los faraones, la demótica es popular, la usaban para el comercio. Por último, la sacerdotal era la hierática. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.